Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la introducción a lo que es la historia de la psicología. Básicamente vamos a empezar a ver cómo la psicología tiene fundamentos filosóficos, pero en algún momento la psicología ha tenido que desprenderse de la filosofía. Cuando me refiero a desprenderse es a crear su propio cuerpo de conocimientos. Sobre todo vamos a ver que es basándose en los lineamientos de la ciencia, y es así como surge o como existe la psicología que actualmente comprendemos. Es bien importante también entender que la psicología no es una ciencia que nace así por generación espontánea, que de repente, ¿no? Sino que básicamente ha tenido que lidiar con todo este paso histórico. A lo mejor hay cosas que ustedes ya les parecen muy obvias, pero vamos a ver cómo históricamente estas cosas que parecen muy obvias pues han tenido que existir para poder realmente crear este cuerpo de conocimientos que es la psicología. Hay por ahí una frase muy interesante que dice que la psicología tiene un largo pasado pero una historia muy corta, ¿no? Esto lo dijo Ebbinghaus. Entonces esto nos habla mucho de que la psicología es una ciencia que puede parecer que ya tiene muchos años, porque realmente el pensamiento, la mente se ha estudiado desde muchísimos años atrás, pero realmente convertirse en este cuerpo teórico práctico en el que ahora se encuentra o lo que ahora es, pues realmente tiene relativamente corto tiempo. Entonces vamos a ver aquí que la psicología comienza, al igual que comienza la psicología comienza por una pregunta muy básica que siempre ha sido, a lo mejor siempre ha sido como muy importante. A ustedes puede parecerles muy obvia, ¿no? Pero realmente la pregunta que se volvió muy relevante fue este hecho de: ¿son mente y cuerpo entidades distintas? Esta pregunta, que parece tan sencilla, es la pregunta que realmente pone en juego la necesidad de empezar a definir quién va a estudiar qué vamos a estudiar o cómo lo vamos a estudiar. En esta parte respecto a esto, pues los filósofos empiezan a analizar, empiezan a tratar de responder esta pregunta: si son mente y cuerpo entidades distintas. Y efectivamente hubieron diferentes pensadores, que unos decían que sí y unos que no. Esto era desde la filosofía, ¿no? Todavía no llegamos a los primeros consensos para llamarle psicología. Entonces, bajo esta pregunta, entonces surge la parte metodológica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estudiamos la mente o estudiamos el cuerpo? Aquí hubo, en el estudio de la mente particularmente, que es la historia de la psicología, o que es parte de la definición de lo que es psicología, el estudio de la mente, vamos a ver que nosotros como ciencia tenemos precursores en la filosofía. Y estos precursores no fueron otros que los que ustedes ya conocen muy bien, que son Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, por una parte vamos a ver a Platón como el padre del racionalismo, y por otra parte nos vamos a encontrar a Aristóteles con su metafísica, que nos va a llevar a entender este movimiento que es el empirismo. Esto es muy importante y grábenlo. ¿Por qué? O grábenselo, porque estas dos corrientes van a definir no solo los inicios de la psicología, sino que van a definir también muchas cosas que actualmente conocemos dentro de la psicología. Afortunadamente estamos en épocas de integración y ya no es tanto como qué será primero, el huevo o la gallina, ¿no? Sino que realmente vamos a ver que interactúan, un poco de spoiler, que interactúan ambas, ¿no? ¿Qué pasa con el racionalismo de Platón? Bueno, lo que pasa es que Platón nos decía que el mundo real no es la base del conocimiento, sino un mero reflejo de este. Y que lo podíamos entender, o la manera en que podíamos llegar a conocer o tener este conocimiento, pues obviamente era a través de la razón. A través de la razón podríamos sacar también el conocimiento que se encontraba o que se encuentra dentro de nosotros mismos, ¿no? Él decía, el conocimiento ya se encuentra en nosotros. Va a tener otras ideas un poco más basadas quizá en otros paradigmas, pero vamos a darnos cuenta que Platón veía el conocimiento como que ya lo traíamos y de ahí lo teníamos que extraer a través de la razón.
Y vamos a ver cómo la psicología va a empezar también, van a empezar algunos psicólogos con esta idea, ¿no? Con esta idea de empezar con esta parte, no voy a decir introspectiva, porque vamos a ver después con algunos autores como Thorndike y Ebbinghaus, cómo la introspección se vuelve también parte indispensable en la experimentación. Pero bueno, digamos que es ir hacia adentro para poder obtener el conocimiento, ¿no? ¿Qué sucede después? Bueno, que Aristóteles, obviamente discípulo de Platón, pues lo critica a través de su metafísica y lo hace a través del empirismo, ¿no? Entonces vamos a ver que el empirismo de Aristóteles, que era este método de adquisición del conocimiento, lo que nos va a decir es que tenemos que ir a comprobar las cosas, en el sentido de que tenemos que ir a apropiarnos de lo que hay en el mundo real, ¿no? Que es el empirismo, ¿no? Entonces tenemos estas dos, ¿no? La primera, lo que tenemos que ir a hacer, Aristóteles tenía mucha lana, pues Aristóteles tenía muchos recursos, entonces para él era más sencillo el poder ir a comprobar esto, a vivirlo, a apropiarlo. Vamos a ver que aquí va a ser la base de muchas escuelas, como la de John Dewey, por ejemplo, cuando hablemos de la psicología y la educación, ¿no? O cuando lo veamos. Y Platón pues va a estar más apegado a este racionalismo, que también va a ser parte muy importante en lo que es la psicología, ¿no? Y bueno, esto Aristóteles en su metafísica particularmente, pues también nos dio otras cosas. Él no rechazaba que no pudiéramos utilizar nuestras funciones internas, o no pudiéramos utilizar lo que existía en nuestro interior, ¿no? Como la memoria, por ejemplo. No, él decía que esto nos ayudaba a poder procesar esto que nosotros experimentábamos. Y esto lo hizo a través de algunos conceptos como semejanza y contigüidad, que son conceptos que vamos a ver más adelante, ¿no? Y básicamente con esto vamos a entender cómo empieza lo que es la historia de la psicología. Todavía no brincamos ni siquiera a la ciencia como tal, pero sí a las bases o los fundamentos de la ciencia a través de este choque de ideas. Entonces después vamos a ver que va a llegar un autor muy polémico, pero que va a ser muy importante, que es Descartes, ¿no? Y entonces Descartes va a ser una aportación bien importante, en principio, no digo que en sí para la psicología, pero sí para la ciencia. Incluso tuvo aportaciones a las matemáticas y a otras áreas. Y vamos a ver cómo fue necesaria esta discusión de Aristóteles y Platón, discusión por decirlo de algún modo, para poder comenzar a hablar de la ciencia y posteriormente hablar de la historia de la psicología. Y bueno, con eso concluimos, ya tenemos información para iniciar a comprender la historia de la psicología. Les dejaré una actividad ahí abajo y también les dejaré por ahí la lectura para comprender este tema. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Bye.